Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de evangelización, La Verdad, Padre Luis Toro. Hoy vamos a mirar un video de la lección divina. El sínodo nos está pidiendo que debemos tomar en cuenta la palabra de Dios, unirnos en oración todos en la iglesia. Esto es muy importante, entonces hoy vamos a ver cómo hacer una lección divina, un ejemplo de cómo el Padre Luis Toro la hace. Primer paso, un lugar. Siempre tenemos que escoger un lugar. Nosotros aquí donde vivimos, donde está el Padre Luis Toro, en nuestra parroquia, lo hacemos en el templo. Una hora, lo hacemos a las 7 de la noche, un día, el miércoles. Nosotros lo hacemos el miércoles a las 7 de la noche en el templo. Un texto, se va a escoger el texto del domingo. Nosotros, pongámoslo aquí, lo hacemos los miércoles. Si en tu parroquia se hace el jueves la adoración, entonces el miércoles pueden hacer la lección divina. Entonces van a tomar el evangelio del domingo que viene o cualquier otra lectura, pero sería preferible tomar el evangelio del domingo que viene y vamos a comenzar con los otros pasos. ¿Qué dice el texto? Va a haber uno presidiendo o guiando al grupo. O sea, ¿qué dice el texto? La pregunta es quiénes estuvieron, qué hicieron, cómo lo hicieron, dónde estaban, con quién estaban, quién habló, qué dijo, cómo lo dijo. Todo eso se va a ir viendo. Entonces, después que se hace qué dice el texto, se hace otra segunda lectura diciendo qué me dice a mí el texto. Y se vuelve a leer, esta parte me quiere decir a mí esto, esta parte me quiere decir a mí esto me quiere decir a mí esto. Entonces, al final de que se haga la segunda lectura, cada quien en silencio va a tomar un espacio. Pongámosle el Evangelio de las Bienaventuranzas. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Me gustó esto, separa, esto me quiere decir a mí. No toquemos la palabra de Dios, dejemos que nos golpee. No, esto nos quiere decir o esto te quiere decir, no. Eso me quiere decir a mí, que si yo sufro, que si yo esto, Dios al final me consolará. Es que me dice a mí. Después el que está guiando hace qué me dice decir. O sea, ya todos compartieron qué me dice. A mí me hace decir que debemos mejorar en esto, hacer esto y esto. El que preside, el que la hace puede ser un sacerdote, un catequista, un laico. Es qué me hace decir a mí el texto. A mí el texto me hace decir esto y esto. Al final pues se va a hacer la oración y la contemplación. Con una oración tomada del texto y una contemplación. Los que no saben qué es una contemplación es mirar todo eso ya cumplido en las bienaventuranzas. Un ejemplo, Señor, te contemplo dándonos esas bienaventuranzas, dándonos el reino prometido, porque tú dijiste: los limpios de corazón heredarán el reino de Dios. Señor, te contemplo dándonos esa promesa. Señor, te contemplo, mirando hacia el futuro de que todo lo prometido se está cumpliendo. Y una oración basada en el Evangelio. Señor, te doy gracias porque tú nos haces una promesa, tú nos regalas el reino de los cielos. Señor, te agradezco por esto y aquello. Y al final de todo se hace un propósito y espero que tomen el ejemplo. Lo pueden hacer en sus casas, todas las noches con sus hijos, con sus padres, en el templo parroquialmente, comunitariamente, si viven en un barrio o en una cuadra, se pueden organizar y hacerlo, porque el sínodo está pidiendo la unión y que todos opinen. Así llegaremos al conocimiento de la verdad. Y Jesús dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los invito a suscribirse para que nos ayuden en la evangelización. Queridos hermanos, vamos a disponernos a hacer la lección divina. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu de Dios. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso. Tú estás en todas partes al mismo tiempo. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puedes. Eres el Paráclito, el abogado, el defensor. Eres tú, nuestro compañero. Estás con nosotros, somos templo vivo de tu divina presencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Te entregamos este momento donde vamos a gustar tu palabra y te suplicamos que nos dé la luz y la sabiduría necesaria
para poder saborear tu palabra como la miel al paladar. Divino Espíritu, a través de tu palabra transforma nuestra vida según tu voluntad. Amén. Vamos hoy a tomar el texto. El texto que nos propone la liturgia es el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. San Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 23. Recordándole que en la lección divina hacemos dos lecturas del mismo texto. Tomamos el texto. Mateo 4, 12 al 23. Después que tomamos el texto, viene la primera pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿De qué se trata? ¿Qué personajes estaban? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Y ahí nos vamos a centrar la atención. Y luego guardamos silencio, dejando que la palabra de Dios vaya asentándose en nuestro corazón. Uno que quiera leer y que sepa leer, que lea despacio para gustar este Evangelio. El que quiera pasar a leer puede hacerlo, que sepa leer y que lo lea despacio para ver de qué se trata el texto. Bueno, lo hago yo. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en parajes de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor. Nos sentamos, vamos a dejar que esta palabra resuene en nuestro corazón, a repasarla para ver qué personajes estaban, qué dijeron, qué hicieron. Cada uno llene de silencio delante de Dios con la palabra.
Lo leemos por segunda vez. En esta segunda vez, la pregunta es, ¿qué me dice a mí? Dios me habla. Exactamente a eso vinimos, a escuchar qué dice Dios. Pero, ¿qué me dice a mí? Así es como nosotros los cristianos oímos la voz de Dios. La voz de Dios no es como dice la gente, es que Dios me habló porque me llegó a la mente tal cosa y por ahí iba en la calle, me llegó algo a la mente y entonces Dios me habló. Así dicen los protestantes, no. Dios habla pero a través de la palabra. Y ahí sí podemos decir Dios me habla porque Él a través de su palabra me dice a mí lo que tengo que hacer. Eso sí es escuchar la voz de Dios. Los protestantes escuchan la voz de Dios, lo que le llegue a la mente. Y si Dios le dice, si le llega a la mente matar a una persona, bueno, eso me lo dijo Dios. No, así no es. Es lo que dice la Biblia. Vamos a ver, otro que quiera leer para preguntarme qué me dice a mí el texto. Leerlo despacio, sereno, tranquilo. Cuando oyó que Juan estaba en la cárcel, Jesús se retiró a Galilea, dejó a Nazaret y se fue a vivir en Cafarnaúm, en la ribera del lago, en los términos de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, y otros lagos del Jordán, Galilea de los paganos. Y el pueblo yace en las tinieblas, ha visto gran luz. Y para los yacen en la región tenebrosa de la muerte, ha brillado una luz. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red al lago, pues eran pescadores, y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejaron las redes y los siguieron. Fue más adelante y vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes, y los llamó. Ellos al instante dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando su sinagoga, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora hacemos un silencio, dejamos reposar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué me dice a mí? Ahora la pregunta, ¿qué me dice a mí? Vamos a responderla. El que quiera
lee un pedacito del texto, una frase. No tiene que leer el Evangelio completo, una frase. ¿Qué me dice Dios a mí en esto? Me gustó esto. Dios me dice esto. Así aprendemos a escuchar la palabra de Dios, todos, niños, jóvenes y adultos. Esto es lo que la iglesia nos pide. Esto es lo que Dios quiere, que nos dejemos iluminar por su palabra. Los que van a pasar a compartir, por favor, pueden acercarse por aquí para poder escuchar qué dice Dios. A mí me gustó especialmente este texto, donde desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. ¿Qué nos quiere decir? ¿O qué me quiere decir Jesús a mí? De que la llegada está más cerca que hace 20 años atrás, porque está prácticamente diciéndome que renunciemos, que renuncie a muchas cosas que uno hace mal, que yo hago a veces mal en contra de Él y en contra de mi voluntad. Entonces, Dios me está diciendo en este mensaje que me aparte de muchas cosas, que me aparte de la ira, de la envidia, que me aparte de las malas palabras, que me aparte de muchas cosas que a veces yo peco contra Dios, a veces sin querer y a veces queriendo. Ellos al instante dejaron las redes y lo siguieron. Esto me quiere decir a mí que esas redes pueden ser las cosas terrenales y yo tengo que renunciar a ellas para llegar al reino de los cielos. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra y de muerte. Esto me quiere decir a mí que esa luz es Cristo que vive en mi vida y que siempre tengo que estar apegada a esa luz que es la que me alumbra en momentos difíciles, en momentos de mi vida que son oscuros. Ahí está esa luz que es Cristo, que debo de creer en Él con un corazón sincero y transparente. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias del pueblo. Esto me quiere decir a mí que yo debo de confiar en Jesucristo donde vaya. Amén. Y Jesús recorrió Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda lesión del pueblo. Esto me quiere decir a mí que Jesús es capaz de recorrer toda una ciudad solo para encaminarnos a nosotros en el camino del reino, que Él es capaz de sanar toda enfermedad y toda lesión del cuerpo si confiamos en Él. Y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos al instante dejaron las redes y lo siguieron. Esto me quiere decir a mí que yo, cuando Dios me invita a compartir su palabra o a escucharla, no debo pensarlo 2 veces para ir donde Él y seguirlo. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y
curando todas las enfermedades y dolencias del pueblo. Esto me quiere decir a mí que yo debo de predicar la palabra a todo el mundo entero y seguir a Dios porque Él hace maravillas. Y les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Esto me quiere decir a mí que yo debo seguir el camino de Dios y seré buen pescador. Y los llamó. Ellos al instante dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Esto me quiere decir a mí de que yo debo que seguir a Dios y dejar todas las cosas terrenales. Y los llamó. Ellos al instante dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea enseñando su sinagoga, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias del pueblo. Esto me quiere decir a mí que cuando Dios a mí me invita a que lo siga, yo lo debo seguir y no esperar a que Él me lo vuelva a repetir. Y pues que yo sé que Él sí está buscando, si Él me llama a mí, es para que yo siga un buen camino, porque Él hace muchos milagros y me puede curar a mí de cosas malas que yo esté haciendo, así sea espiritual o terrenalmente. Dios le dijo, vengan, y dejaron las redes y se fueron. Eso me quiere decir a mí que uno debe que seguir a Dios en todas las cosas y dejar las cosas que uno hace y seguir a Dios. Amén. Muy bien, ahora yo voy a compartir qué me hace decir a mí esta palabra. Porque después de la pregunta, ¿qué dice? Viene, ¿qué me dice? Y ustedes ya compartieron qué me dice. Ahora el que está dirigiendo tiene que cerrar diciendo, ¿qué me hace decir Dios a mí? Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino a residir en Cafarnaún junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en parajes de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, convertido porque el reino de los cielos ha llegado. El pueblo vivía en una oscuridad. Me hace decir que ese es el mundo y que Jesús quiere que esa gente tenga la luz. Dice, ese pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz, cumpliéndose lo que había dicho el profeta Isaías. ¿Cuándo comenzó a ver esa luz? Cuando Jesús comenzó a predicar la buena noticia del reino. ¿Qué me hace decir a mí? Que para que la luz de Cristo siga brillando en medio del mundo, hoy en pleno siglo XXI, se hace necesario que se siga predicando el Evangelio del reino. Si no se predica el Evangelio del reino, no brillará la luz en medio de un pueblo donde está lleno de tinieblas. Por eso el versículo 23 termina diciendo, recorría Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga y proclamando la buena nueva del reino. Así alumbraba las tinieblas del mundo. Iba por todas partes a predicar el Evangelio del reino. Me hace decir a mí el Evangelio, la palabra de Dios,
que si tú, querido hermano, que si yo, no predicamos el Evangelio, el pueblo seguirá en tinieblas. Y esa gran luz que brilló a los gentiles no brillará. Pero fíjense ustedes que no solamente Jesucristo predica el Evangelio, sino dice el versículo 18, creo que es, no veo bien, pero dice: caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando las redes en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Vean, Jesucristo quiere que su luz siga brillando. Pero así como Él era la luz cuando predicaba el Evangelio, así también quiere que ustedes y yo seamos luz. Ustedes son la luz del mundo. ¿Para qué llamó a los apóstoles? Para pescar hombres. ¿Cómo se pescan hombres? Predicando el Evangelio del reino. Desgraciadamente, hoy hay cristianos católicos que no quieren predicar el Evangelio y que dicen que hay que dejar las cosas como están, dejar la gente que haga lo que le venga en gana. Eso es falta de caridad, meterse con la gente y predicarle el Evangelio. Hay que dejarlo que cada quien crea lo que le venga en gana. Sepan que no, que para eso vino Cristo, para dar la luz. Y para eso llamó a los apóstoles, para pescar hombres. Pescar hombres significa que no podemos tener la mentalidad del mundo, es decir, hay que respetar a los otros y no predicarles, dejarlo que cada quien vaya por su camino y no decirles nada. Entonces, que alguien me explique qué significa: los haré pescadores de hombres. Los haré pescadores de hombres está en contra de lo que el mundo dice, dejar que la gente haga lo que les dé la gana. No, hay que pescarlos, hay que atraerlos, hay que convertirlos, hay que predicarles. Y lo propio de la iglesia, para eso nos llamó Cristo, es para predicar el Evangelio. Primero llamó a dos hermanos, Simón y Andrés. Y dice la Biblia, dejaron las redes y dejaron a su padre y lo siguieron. Después, Santiago y Juan dejaron su padre, dejaron las redes y lo siguieron. En castellano significa la tarea específica que Dios le da a la iglesia, que te da a ti, que me da a mí. Que tenemos muchas cosas que hacer. Lo propio que tenían que hacer los pescadores era pescar. ¿Qué dejaron? Lo que tenían que hacer, las redes. Dejaron la barca, dejaron sus padres y lo siguieron. Hoy nadie quiere dejar su trabajo, sus quehaceres, para predicar el Evangelio. Ni siquiera los curas. Hoy los curas no tienen tiempo para predicar el Evangelio. Ocupados. ¿En qué? A lo mejor dando clase en una universidad, en un liceo o en una escuela. Ocupados. ¿En qué? A lo mejor en una oficina atendiendo papeles y atendiendo cosas. Y el evangelizar y el predicar, ya ni siquiera en las homilías predican el Evangelio. ¿Qué hizo Pedro y Andrés? Dejaron todo para ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. ¿Qué hicieron Santiago y Juan? Dejaron todo para ser pescadores de hombres. Pues esa es la misión del sacerdote específicamente y la religiosa también. Pero si nosotros los sacerdotes lo hemos dejado todo y nos olvidamos para qué nos llamó, para ser pescadores de hombres, perdimos el tiempo. Si las religiosas lo dejaron todo y se olvidan para qué lo llamó, para ser pescadores de hombres, entonces lo hemos perdido todo. Apague y vamos, porque nos equivocamos de camino. La misión es pescar hombres. Niños,
Ustedes están recibiendo la catequesis ya para primera comunión o confirmación, o ya hicieron la primera comunión o confirmación, les felicito. Pero ¿y ahora cuál es el trabajo? Lo que ustedes aprendieron, enseñárselo a otra persona. Como lo hicieron aquí. Esto que ustedes compartieron aquí, esto va a salir por internet. En el mundo entero lo van a ver. Y esa frase que usted dijo es un rayo de luz que Dios manda al mundo a través de tus labios. Les felicito y les animo a seguirlo haciendo. Hoy a lo mejor con esa frasecita, usted no sabe si otro niño en el mundo comienza a creer en Dios o cualquier persona en el mundo comienza a gustar la palabra de Dios por lo que usted hoy dijo. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque el reino de Dios ya está cerca. Y tenemos que convertirnos. Y convertirnos significa, vamos a dejar de hacer lo que nosotros estábamos haciendo. Los apóstoles dejaron sus barcas, sus redes y siguieron a Cristo. De eso se trata. Dejar lo nuestro para hacer la voluntad de Dios. Hoy, más que nunca, se necesita esas personas que sigan a Cristo, dejándolo todo por el Evangelio. Hoy más que nunca hace falta la luz de Cristo que brilla en medio de un mundo donde el Evangelio, la palabra de Dios, está abandonada, nadie la toma en cuenta. Hace falta quien la proclame como Cristo. Dice que en todas partes recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino. Así se le da luz al mundo. Pero hoy los sacerdotes, los obispos, los laicos han renunciado a esta tarea que Dios nos encomienda. Los catequistas se han olvidado de ser luz para los jóvenes. Los jóvenes de primera comunión y confirmación se olvidaron que para eso se les dio la enseñanza para que sean luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Voy a hacer la contemplación. Ahora, la contemplación y la oración. Contemplar es ver. En este caso voy a ver detenidamente, pausadamente, como que si ya se hubiese hecho, ya se hubiese realizado en mi vida. Contemplo. Contemplo la comunidad de la Florida, Venezuela y el mundo, cuando comience a ser irradiada por la luz del Evangelio, a través de los niños de primera comunión, confirmación, jóvenes y adultos en la iglesia, a través de los seminaristas, diáconos, sacerdotes, religiosas, que sean capaces de dejarlo todo, como los apóstoles, para comenzar a pescar hombres con el Evangelio del Reino. Siguiendo el ejemplo del Maestro, yendo por todos lados, predicando y enseñando la buena noticia del Reino. Contemplo lo hermoso que sería el mundo cuando todos los cristianos asumiéramos esa responsabilidad de ser luz, al dar a conocer el Evangelio, la buena noticia, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de nuestro Dios, para que el mundo crea y se salve. Oración. Señor Jesucristo, tú llamaste a Andrés y Pedro, Santiago y Juan. Ellos lo dejaron todo para seguirte. A mí también me cuesta dejarlo todo para seguirte. Pero te pido que me dé la fuerza para hacerlo, para que los niños puedan dejar todo y entregar su vida en el camino del sacerdocio, las niñas en el camino de la vida religiosa, o en el camino del matrimonio,
pero que puedan entregar su vida al servicio del Evangelio. Te pido, Señor, que el mundo entero pueda tener esa luz que viene de ti a través de tu palabra. Que yo sea esa luz en medio de tanta oscuridad. Amén. Propósito. Les propongo predicarle el Evangelio a alguna persona. Lleguen hoy a su casa. Díganle a su mamá lo que compartimos hoy en el Evangelio. Dígale a su tía, dígale a su abuela, dígale a alguien. ¿A qué vino hoy usted a la iglesia? ¿Qué le dijo Dios? Si puede leerle el texto, mejor. Los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, comparta con alguien el Evangelio del Reino, recordando que la vida es corta. El reino de Dios ya está cerca. Pronto vamos a morir y tenemos que entregarle cuentas a Dios, y la misión es ser luz en el mundo. No importa la edad que tengas, predíquele a alguien. Haz el ejercicio de ser luz. Y cuando le prediques a un compañero o a un hermano o a su mamá o a su papá que están en la casa, luego se va a su cuarto y le dice a Dios: gracias por permitirme ser hoy un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Ahí está la tarea. Vamos ahora a implorar de Dios la bendición para ustedes. Gracias por venir. Les recuerdo que esta lección divina, la iglesia está pidiendo que se haga en cada hogar. Papá, mamá, que lo haga con sus hijos, ojalá todos los días con el Evangelio del día. O si no, al menos un día a la semana donde se reúnan para gustar el Evangelio del domingo. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Muchas gracias. Los jóvenes ya comenzaron lo de la confirmación. Levanten la mano los que están preparándose para confirmación. Les felicito. Los que están preparando para primera comunión, les felicito. Los catequistas, por favor, levanten la mano los catequistas. 2. Los niños de confirmación que ya lo hicieron. Los niños de confirmación que ya hicieron, los que ya hicieron la confirmación, les felicito doble. 1000 felicitaciones, porque eso quiere decir que algo les quedó. Y no solamente eso, que ustedes pueden ser ejemplo para los que vienen. Y para el mundo, ya lo van a ver, lo vamos a montar. Y lo pueden ver también en YouTube y ustedes pueden ir mirando cómo lo pueden hacer mejor. Y verán que esto les puede ayudar a otras personas. Los que ya hicieron la confirmación, que se queden un momentico, y los que no la han hecho también, los que están preparando para la confirmación. Le dice a los otros catequistas que tenemos que venir los miércoles. Y todos ustedes, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Dios les pague.